¿Y si te dijera que solo 13 palabras, 13 palabras deliberadamente elaboradas y demoledoras, tuvieron el poder de fracturar una dinastía real hasta un punto sin retorno? Ciertos miembros de esta monarquía ficticia se habían arrimado a fuerzas que antes tildaban de intocables con la esperanza de restaurar sus empañadas reputaciones. Pero en el momento en que esa rehabilitación de imagen comenzó a costarles caro a otros, a mis aliados y a aquellos que aún valoraban la lealtad, esa fue la línea que me negué a dejarles cruzar. Imaginad esto, el amanecer cayendo sobre el gran palacio de Avalon. Los corredores de mármol brillaban débilmente con la primera luz y el personal deambulaba por ellos como fantasmas inquietos, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie a los ojos. Todos sentían que se aproximaba un evento de enorme magnitud, algo que reorganizaría el futuro del reino, pero nadie se atrevía a reconocerlo en voz alta. Entonces sucedió. Con efecto inmediato, la corona cesaría toda asociación con Lady Marianne Frost, la duquesa que había puesto patas arriba la fachada cuidadosamente curada de la monarquía, sin suavidad diplomática, sin gracia ceremonial, sin posibilidad de malentendidos. El príncipe Alden, heredero al trono y conocido durante décadas como el pilar inquebrantable del reino, había dado el impensable paso de cortar por completo los lazos con la esposa de su hermano. Pero aquí está el secreto que nadie dice en voz alta: esto no fue un estallido espontáneo. Se veía venir desde hacía mucho tiempo. Y la razón detrás de ello, mucho más oscura de lo que el público imagina. Pregúntate esto. ¿Alguna vez has tenido que sacar a alguien de tu vida completamente? A alguien en quien confiabas. Quizás incluso a alguien a quien amabas. ¿Qué empuja a una persona a tomar esa decisión final e irreversible? Un acto catastrófico de traición. O cientos de pequeños cortes, pequeños engaños, manipulaciones sutiles hasta que la persona que una vez conociste ha desaparecido. Para el príncipe Alden la respuesta es escalofriante, porque lo que sigue no es un simple drama familiar soltado en las calles. Es una lucha de poder deliberada y orquestada durante años. A través de matrimonios disueltos sin discreciones públicas, comunicaciones filtradas y escándalos que hundirían a cualquier casa ordinaria, la monarquía de Avalon siempre había perdurado. Pero nada, absolutamente nada, la había desestabilizado como la era Frost. Desde apariciones deslumbrantes con celebridades, hasta una tormenta de entrevistas y espectáculos cuidadosamente seleccionados, cada movimiento que hacía Marianne parecía diseñado para eclipsar a la institución misma. Cada palabra reabría heridas que la corona había pasado décadas tratando de cerrar. Entonces, ¿qué empujó finalmente a Alden a su punto de quiebre? Según un observador de palacio que presenció los eventos de esa mañana, Alden había intentado resolver las cosas discretamente. Intentó razonar con su hermano, el príncipe Rowan. Pero su conversación final, grabada sin el conocimiento de Rowan, terminó en una ruptura que nadie podría reparar. No se trataba de títulos, no se trataba de publicidad, se trataba de traición. Y una vez que entiendas las palabras intercambiadas durante esa llamada, verás por qué el puente entre ellos quedó reducido a cenizas. El palacio estaba inquietantemente tranquilo esa mañana. La tensión flotaba en el aire como estática zumbando contra las paredes. Los teléfonos que solían repiquetear antes del amanecer estaban en silencio. Incluso el ala de comunicaciones, normalmente bulliciosa, permanecía congelada. Entonces la calma se hizo añicos. Detrás de una puerta de roble cerrada, la voz del príncipe Alden cortó el pasillo: publicadlo. 2 palabras en inglés que enviarían ondas de choque a través de los reinos. En cuestión de minutos la declaración era pública. En una hora el imperio estaba alborotado. Al caer la noche la monarquía se había astillado en facciones opuestas. Pero esto es lo que hace que el momento sea aún más asombroso: la declaración no era solo sobre Lady Frost. Era sobre el control. Durante años Alden vio cómo la narrativa real se escapaba como arena entre sus dedos, cada evento benéfico eclipsado, cada ceremonia oficial convertida en pasto para los chismes,
cada movimiento diplomático reformulado como rivalidad. La corona estaba perdiendo su agarre y Alden lo sabía. Algo en los días previos a ese anuncio lo empujó más allá del límite de la paciencia. Múltiples fuentes internas citan un informe clasificado compilado por la Seguridad Real que detalla violaciones de protocolo, filtraciones no autorizadas a medios externos y una distorsión estratégica de los asuntos de palacio. Sin embargo, también hubo algo mucho más personal. Apenas unos días antes, había tenido lugar una intensa reunión privada entre el rey Alistair, la reina Adara y el príncipe Alden. Algunos afirman que el rey instó a la precaución, pero Alden supuestamente respondió: «No podemos permitir que el sentimiento ponga en peligro el trono». Palabras poderosas del mismo hombre que una vez mantuvo unida a toda la familia durante una tragedia nacional que apoyó a Rowan a través del desamor y el escándalo. Así que algo o alguien había cambiado dramáticamente. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El momento elegido por Alden no fue emocional, fue táctico. La declaración se publicó momentos antes del amanecer, cuando el reino dormía y los medios extranjeros aún no habían despertado. Otorgó al palacio una ventana crucial para asegurar la narrativa antes de que el equipo de Lady Frost pudiera tomar represalias. Calculado. Absolutamente. Esto no fue una declaración. Fue el primer ataque en una guerra silenciosa. Los testigos dicen que Alden estaba inquietantemente tranquilo la noche anterior, no estaba enfadado, no estaba afligido, simplemente resuelto. Como si ya hubiera enterrado la relación y seguido adelante. Y eso es lo que hiela la sangre a los más cercanos a él. Porque las decisiones reales rara vez fluyen de la emoción, pero cuando lo hacen, sus consecuencias resuenan durante generaciones. Y el coste inmenso. Alden puede haber recuperado el control de la narrativa de la corona, pero puede haber perdido a su hermano para siempre. Rowan, una vez el confidente más cercano de Alden, se sintió sorprendido y traicionado. Otros afirman que sabía que la tormenta se avecinaba, pero creía que Alden la suavizaría. No lo hizo. La declaración de Alden fue clínica decisiva absoluta. Sin apertura para la negociación. Sin atisbo de reconciliación. Detrás de esa claridad gélida yacía algo más profundo, un juramento para proteger la monarquía, incluso si eso significaba destruir el vínculo entre dos hermanos. Entonces, ¿qué desencadenó esta ruptura irreversible? Algunos susurran sobre una grabación privada, un choque explosivo entre Lady Frost y un alto funcionario real. Otros hacen referencia a mensajes filtrados que apuntan a una manipulación calculada. Lo que es seguro es esto: 13 palabras fueron suficientes para poner al reino de rodillas. Fuera lo que fuera, William había llegado a su límite, no por odio, sino por agotamiento. Como dijo un ayudante, solo puedes defender a tu familia un número limitado de veces antes de empezar a defender a la institución misma. Estáis empezando a ver el panorama general, porque acabamos de empezar. El archivo secreto. Ahora es donde esta historia toma un giro oscuro. Hay un archivo, un dossier clasificado guardado bajo llave en las profundidades del Palacio de Buckingham. Codificado, clasificado, olvidado por la mayoría, hasta que la tormenta lo forzó a volver a la luz. La familia real guarda registros de todo. Notas, correos electrónicos, informes de incidentes, incluso observaciones casuales de los miembros del personal. Nada desaparece por completo, no cuando la monarquía depende del control. Pero este archivo era diferente. Los iniciados lo llamaban el registro interno, un dossier compilado silenciosamente que detallaba el comportamiento de Meghan Markle durante sus años dentro del sistema real. Poca gente sabía siquiera que existía. Menos aún se atrevían a mencionarlo hasta que William ordenó reabrirlo. Tarde una noche, en una sala de reuniones tenuemente iluminada dentro de Clarence House, William se sentó frente al secretario privado principal del palacio. «Traedme el archivo», dijo William. El ayudante vaciló.
Señor, no se ha accedido a ese documento en años. Fue sellado bajo las órdenes de la reina Isabel. La respuesta de William fue escalofriante. Entonces deselladlo. Tengo su sangre y su responsabilidad. Al amanecer estaba en su escritorio, una gruesa carpeta de cuero rojo marcada Confidencial nivel 5. Lo que había dentro haría dolorosamente clara la decisión de William. Al principio las infracciones parecían menores. Testimonios de ayudantes sobre manipulaciones sutiles, casos en los que Meghan eludía los canales oficiales de comunicación y presión sobre el personal para publicar declaraciones no autorizadas. Pero luego vinieron las violaciones mayores, contacto directo con periodistas para filtrar información y remodelar la percepción pública. Detalles confidenciales de discusiones reales privadas que aparecían palabra por palabra en revistas estadounidenses días después. Y la sincronización estratégica de entrevistas e historias exclusivas. Cada informe estaba firmado con fecha y hora y verificado. Pero no fueron solo las filtraciones lo que perturbó a William. Fue el patrón. Cada acción, cada declaración, cada entrevista exclusiva. Todo era parte de algo más grande. Esto no era caos. Esto era influencia coordinada. La sección más dañina enterrada en lo profundo del archivo era algo etiquetado como Evaluación de Impacto Psicológico, un informe confidencial compilado por Recursos Humanos de Palacio. El documento describía una angustia emocional significativa entre los miembros del personal, patrones de intimidación y una atmósfera de manipulación y volatilidad. Incluía testimonios anónimos. El lenguaje era devastador. Me hizo cuestionar mi memoria de los eventos. Me dijeron que era demasiado británico para entenderla. Lloraba frente a las cámaras, pero gritaba detrás de las puertas. Al leer esas líneas, el rostro de William se endureció. No por ira, sino por pena. Durante años había defendido a Meghan en público. Había insistido en que solo necesitaba tiempo, apoyo, comprensión. Pero ahora, viendo la evidencia expuesta, se dio cuenta de la verdad. Lo que el mundo llamaba racismo o resistencia a la modernidad podría haber sido algo completamente diferente. Manipulación encubierta de agravio. Las notas secretas de Catherine. Pero la sección más impactante aún estaba por llegar. Cerca de la parte posterior de la carpeta había un sobre sellado etiquetado Notas privadas. S.A.R. Catherine. Dentro había reflexiones personales escritas a mano elegantes y desgarradoramente honestas. Catherine describía sentirse aislada, socavada e incluso víctima de luz de gas por parte de Meghan durante su breve coincidencia en los deberes reales. Un pasaje decía: sonríe tan bellamente cuando las cámaras están encendidas, pero en privado es como si nos estuviera estudiando, recopilando detalles para usarlos más tarde. Hay calidez, pero se siente estratégica. Otra línea golpeó a William particularmente fuerte. Temo que la lealtad de Harry está siendo puesta a prueba a diario. Ella le dice que la familia no importa cuando el mundo está mirando, pero veo cuánto le duele por su hermano. Esa línea rompió algo dentro de él. William cerró la carpeta y se sentó en silencio durante mucho tiempo. Luego le susurró a su ayudante: «Nadie fuera de estas paredes ve esto». No todavía. La filtración que lo cambió todo. Pero la existencia de ese archivo no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. En cuestión de días se corrió la voz entre selectos iniciados de Palacio. Luego los periodistas comenzaron a husmear. Los titulares estallaron. Archivo Real Secreto. La verdad sobre Meghan. El dossier de Palacio podría reescribir la historia. Lo que William sabe que nosotros no. Los abogados de Meghan emitieron inmediatamente advertencias severas. Cualquier publicación de correspondencia privada constituye difamación e invasión de la privacidad. Pero aquí está el giro. William no había publicado nada. No había dicho ni una palabra. Ese silencio se convirtió en su escudo y en el mayor miedo de Meghan, porque ella sabía que si él alguna vez hacía público el contenido, su imagen cuidadosamente curada podría desmoronarse de la noche a la mañana.
Pero, ¿quién filtró la existencia del archivo? El palacio culpó al bando de Meghan. Meghan culpó al palacio. Los cercanos a William sospechaban de alguien mucho más peligroso, un infiltrado desilusionado, que quería exponer a ambos lados. Podéis imaginar la presión bajo la que estaba William sosteniendo pruebas que podrían destruir a su cuñada mientras intentaba proteger la institución que nació para liderar. Pero la historia se vuelve aún más intensa, porque lo que sucedió a continuación obligaría a William a tomar una decisión imposible. La llamada telefónica, la conversación que terminó con todo. Se suponía que iba a ser corta solo unos minutos entre dos hermanos, una oportunidad para hablar, para razonar, para detener lo inevitable, antes de que sucediera. En cambio, se convirtió en la conversación que rompió el último hilo que mantenía unida a la familia real. Era temprano en la tarde en California cuando Harry cogió su teléfono. Sus manos temblaban. Ya había escuchado los rumores susurros de que William estaba preparando algo monumental, pero no había querido creerlo. Cuando la llamada finalmente se conectó, la voz de Harry sonó tensa y apresurada. «Will, ¿qué está pasando?» Hubo una pausa lo suficientemente larga para que Harry sintiera el peso de lo que venía. Luego William respondió tranquila pero firmemente. «Ya lo sabes». Harry exhaló bruscamente. «No hagas esto, hermano. No así. Podemos solucionar esto». «Es demasiado tarde», dijo William. «He tomado mi decisión». El tono de Harry cambió pasando de suplicante a defensivo. «No puedes simplemente cortarla así. Es mi esposa. La estás castigando por decir lo que piensa». La respuesta de William fue gélida. «Ella no solo dijo lo que pensaba, ha estado diciendo lo que pienso yo también, y retorciéndolo para que encaje en su historia». Las palabras quedaron suspendidas como una cuchilla. Harry se quedó callado por un momento, luego estalló. «¿Crees que estás protegiendo la corona? Solo le estás dando la razón. Todo lo que ella dijo sobre lo fría que es esta familia, le estás dando munición». La voz de William permaneció nivelada pero se volvió más fría. «Tú lo llamas frío. Yo lo llamo control. No puedo permitir que la institución colapse por la búsqueda de atención de una mujer». Fue brutal. Fue definitivo. La voz de Harry se quebró. «Suenas igual que ellos, como los cortesanos, como la gente que destruyó a mamá». Eso golpeó fuerte. William tomó una respiración brusca, su compostura flaqueando por primera vez. «No te atrevas a comparar esto con ella. Mamá nunca filtró documentos de Estado a la prensa. Ella nunca usó su título para manipular a una audiencia global. Ella fue cazada. Meghan se ofreció como voluntaria». Silencio. Espeso. Implacable. Al otro lado del océano, en esa casa de California, Harry sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Crees que esto es sobre Meghan?», continuó William con tono bajo. «No lo es. Es sobre ti. Sobre lo que le has permitido hacer. Le has dado las llaves de todo lo que juramos proteger». Harry apretó la mandíbula. «Has cambiado, Will». «No», dijo William suavemente. «Tú lo has hecho». Esa frase aterrizó como un martillo. Hay algo devastador que sucede en conversaciones como esta. Dos personas que una vez hablaron en código, que una vez terminaban las frases del otro, de repente suenan como extraños leyendo guiones rivales. «Siquiera recuerdas lo que se sentía», dijo Harry finalmente, «ser de quien murmuran, a quien los tabloides despedazan. Crees que estás a salvo ahora, pero espera hasta que se vuelvan contra ti. Siempre lo hacen». «Puedo manejar eso», respondió William. «Lo que no puedo manejar es que la monarquía sea arrastrada por el barro por sus propios miembros». «Eso tiene gracia», replicó Harry. «¿Crees que la monarquía es pura? ¿Crees que es perfecta? Estás demasiado asustado para admitir que el sistema está roto». La voz de William se afiló. «Entonces, ¿por qué sigues usando los títulos?». Esa pregunta golpeó a Harry como agua helada. No respondió porque no había respuesta que no lo hiciera parecer hipócrita. «Dices que quieres salir pero mantienes un pie dentro», continuó William.
Dices que quieres privacidad, pero vendes tu historia. No puedes tenerlo todo. No lo entiendes, dijo Harry casi gritando ahora. Lo entiendo perfectamente, respondió William. La elegiste a ella sobre nosotros, sobre la familia, sobre todo lo que mamá quería para nosotros. La respiración de Harry se cortó. No la metas a ella en esto. Pero William no se detuvo. Ella es la razón por la que soy así, Harry. Porque ella no habría querido este circo. Lo sabes. Por primera vez, Harry no tuvo una réplica. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio se alargó tanto que un ayudante que escuchó a través de la puerta dijo que se sentía como si el fantasma de Diana estuviera en la habitación. Entonces Harry dijo en voz baja: «Así que eso es todo. La estás cortando para siempre». «Para siempre», confirmó William. «No hay camino de regreso desde esto. Ya no». «Entonces me estás cortando a mí también», dijo Harry. William no respondió. Ese silencio fue la respuesta. La voz de Harry se quebró la ira desvaneciéndose en dolor. Pensé que después de todo todavía me cubrirías las espaldas. Lo hice, dijo William suavemente, hasta que tú dejaste de cubrir las nuestras. La línea se quedó en silencio de nuevo. Entonces William dijo: «Adiós, Harry». Y la llamada terminó. No golpeó el teléfono. No gritó. Simplemente colgó, colocó el teléfono en el escritorio y miró fijamente el escudo familiar grabado en un sobre cercano. Al otro lado del océano, Harry se quedó congelado, teléfono en mano, mirando su reflejo en la puerta de cristal. Meghan entró segundos después, vio su cara y supo inmediatamente. «¿Lo hizo, verdad?», preguntó ella. Harry asintió. Se acabó. Ella se acercó más, tocando su brazo suavemente. Entonces contamos nuestro lado. Y así es como comenzó. La contraofensiva. En 24 horas los detalles de la llamada se filtraron a la prensa. El fraseo fue deliberado. El tono gélido del príncipe William dejó a Harry devastado. Pintaba a William como carente de emociones, frío, despiadado, un hombre que priorizaba la imagen sobre la sangre. Pero el palacio no lo negó. Ni una palabra. Porque William sabía que el silencio, cuando se usa estratégicamente, puede ser la respuesta más ruidosa de todas. Ahora pregúntate, ¿a quién crees? ¿Al futuro rey, tratando de proteger una institución, o al príncipe exiliado, defendiendo a la mujer que ama? Porque lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre esta guerra real. El contraataque de Meghan. La paciencia de Meghan tardó menos de 24 horas en romperse. En Montecito, mientras la luz de California se derramaba sobre los suelos de mármol, Meghan miraba su teléfono no con conmoción, sino con una incredulidad gélida. Harry estaba paseando con las manos metidas en los bolsillos, el rostro pálido por el agotamiento. Le rogó a William que reconsiderara. Pero ahora el mensaje era público, permanente. Decreto real hecho digital. Al principio Meghan se quedó quieta, pero su silencio no era calma. Era el tipo de silencio que hierve antes de la erupción. Leyó la declaración una y otra vez. No participar más en ninguna capacidad. Preservar la dignidad de la corona. Desprecio constante por los límites institucionales. Para Meghan esas palabras eran un insulto, un desprecio a todo por lo que había luchado. En cuestión de horas, el equipo de Meghan reunió a publicistas, estrategas de relaciones públicas y 2 nuevos consultores traídos desde Los Ángeles. El plan no era emitir una respuesta oficial de inmediato. Era controlar la narrativa. «El silencio implica culpa», dijo un asesor. «No cuando el silencio parece elegancia», replicó Meghan. «Dejamos que la prensa ataque primero, luego respondemos no con ira sino con elegancia, verdad y dignidad». Pero su definición de verdad había cambiado. A la mañana siguiente, un amigo cercano a Meghan había hablado con un importante medio estadounidense.
Meghan está desconsolada por la decisión de William, especialmente después de todo lo que soportó. Ella esperaba que el tiempo sanara su ruptura, pero parece que el perdón no es parte del vocabulario real. El titular se volvió viral en horas. Era Meghan de manual. Palabras suaves con bordes de púas. Un mensaje envuelto en simpatía pero apuntado como una bala. 3 días después, apareció una filtración exclusiva en una columna de Hollywood Insider insinuando que Meghan había sido contactada para un proyecto de estilo documental que narrara su experiencia de la vida real y su resiliencia. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. La filtración fue deliberada, un disparo de advertencia. Si el palacio quería jugar al ajedrez de la imagen pública, Meghan estaba diciendo que ella tenía la audiencia más grande. Pero debajo de la bravuconería había algo más. Miedo. Porque el anuncio de William había hecho daño. Contactos poderosos que una vez hicieron cola para trabajar con ella comenzaron a dudar. Las invitaciones desaparecieron silenciosamente. Las asociaciones de marca se estancaron. De la noche a la mañana, había pasado de rebelde real moderna a exiliada real oficial. Una encuesta en el Reino Unido encontró que la simpatía pública por Meghan había caído a su nivel más bajo. El golpe del podcast. 2 semanas después de la declaración de William, Meghan se sentó para un nuevo podcast, el primero desde el escándalo. Sonrió gentilmente. La iluminación era cálida, el tono tranquilo, pero debajo de esa calma había acero. Creo que cuando intentas decir tu verdad tienes que aceptar que no todos quieren escucharla, y a veces las personas más cercanas a ti te silenciarán primero. Nunca mencionó nombres, no necesitaba hacerlo. Para cuando terminó con «algunas personas valoran la imagen de una corona más que los corazones debajo de ella», Internet estalló de nuevo. Los partidarios la llamaron valiente, los críticos la llamaron manipuladora. Pero una cosa era segura. Ella había robado de nuevo el foco de atención. Dentro del Palacio de Kensington, William escuchó el audio en silencio. Sus ayudantes esperaron a que reaccionara. No lo hizo. Según se informa, apagó el teléfono y dijo: «No respondemos al ruido». Pero Catherine notó la forma en que apretó la mandíbula después. La tensión no estaba solo en sus palabras. Estaba en su cuerpo. En la forma en que se comportaba. No solo había sido atacado, había sido desafiado. Y Meghan sabía exactamente cómo golpear donde más dolía. Su dignidad. La carta filtrada. Luego vino el giro que nadie esperaba. Días después apareció una carta en línea, una imagen escaneada de lo que parecía ser correspondencia privada entre Meghan y un alto miembro del personal de palacio de años atrás. La carta exponía sus quejas: maltrato, falta de apoyo, angustia emocional. Terminaba con una línea escalofriante. Si mi voz debe ser silenciada, entonces la historia hablará por mí. La filtración golpeó a la prensa como un incendio forestal. Meghan afirmó que no tuvo nada que ver con su publicación. Su equipo lo calificó como una grave violación de la privacidad. Sin embargo, los iniciados sugirieron discretamente lo contrario, que era su forma de reclamar el control. Cualquiera que fuera la verdad, el efecto fue innegable. El mundo estaba dividido de nuevo. La llamada grabada. Pero el desarrollo más explosivo aún estaba por llegar. 2 semanas después, fragmentos de la supuesta transcripción telefónica entre William y Harry aparecieron en selectos medios estadounidenses. Citas palabra por palabra de su conversación privada. Una línea en particular envió ondas de choque alrededor del mundo. «Fuerzas mi mano, Harry. Tengo que proteger la corona incluso si eso significa perder a mi hermano». La filtración incendió Internet. Era auténtica. ¿Quién la grabó? ¿Y quién la filtró? El palacio se negó a comentar, pero en privado los iniciados susurraron que William se había dado cuenta de algo mucho más oscuro. Alguien lo estaba grabando. Alguien quería esta destrucción en cinta. A partir de ese momento todo cambió. William dejó de atender las llamadas de Harry. Toda la comunicación pasó a través de abogados.
Los protocolos de seguridad en torno a las comunicaciones privadas se endurecieron de la noche a la mañana. La monarquía había entrado oficialmente en confinamiento. Entonces, ¿quién tenía la grabación original? Porque quienquiera que fuera no había terminado y su próximo movimiento enviaría a toda la Casa Real al modo de pánico. Estáis empezando a ver la partida de ajedrez que se está jugando, porque nos dirigimos al acto final y es más impactante de lo que podéis imaginar. El plan maestro de Catherine. Toda guerra tiene su estratega silencioso. En esta ese estratega no era un general ni un rey, ni siquiera un asesor real. Era Catherine, princesa de Gales. Mientras el mundo la veía como la figura serena que sonreía en eventos benéficos, la madre devota, la esposa leal dentro de las paredes del palacio, ella era algo completamente diferente. El ancla de William, su caja de resonancia, y cuando era necesario su arma silenciosa. Pero Catherine no luchaba con palabras, luchaba con el tiempo. Comenzó meses antes del anuncio oficial. En ese punto la situación con Meghan ya se había vuelto insoportable. Cada evento se convertía en un juego de comparación. Meghan contra Catherine. Espontaneidad estadounidense contra moderación británica. Pero Catherine no estaba compitiendo. Estaba observando. Desde el principio había sentido que algo no estaba bien. El encanto de Meghan era magnético, sí, pero sus acciones no coincidían con sus palabras. Entonces llegó el momento en que todo cambió. Fue un almuerzo de primavera antes de un evento oficial. Catherine y Meghan estaban sentadas juntas rodeadas de ayudantes. Al principio la conversación fue ligera. Flores, organizaciones benéficas, planes futuros. Pero entonces Meghan se inclinó y dijo algo en voz baja que congeló a Catherine a mitad de la frase. Ya verás, me aman ahora, pero un día me temerán. Catherine no reaccionó exteriormente, simplemente sonrió. Esa sonrisa compuesta y real que había perfeccionado durante años. Pero por dentro, una fría comprensión se instaló. Meghan no estaba aquí para unirse a la familia, estaba aquí para dominarla. Esa noche Catherine le contó a William exactamente lo que se había dicho. Él lo desestimó al principio. Probablemente lo dijo en broma. Pero Catherine negó con la cabeza. No viste su cara. A partir de ese momento, Catherine comenzó a documentar patrones discretamente. No como una espía, sino como una salvaguarda. Notas sobre las contradicciones de Meghan, sus demandas, sus narrativas cambiantes. Ella nunca acusó, nunca exageró. Simplemente registró. Cuando Recursos Humanos de Palacio solicitó más tarde comentarios internos sobre la integración de Meghan en los deberes reales, la aportación de Catherine se convirtió en la piedra angular de ese archivo secreto. Pero no se detuvo ahí. Entre bastidores, Catherine mantuvo relaciones frágiles dentro del palacio, tranquilizando al personal, calmando los ánimos, asegurándose de que la gente no se marchara durante el punto álgido de la tensión. Ella era la calma dentro de la tormenta, dijo un cortesano. Mientras todos entraban en pánico por las filtraciones, Catherine estaba reconstruyendo silenciosamente la confianza donde se había hecho añicos. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que cuando William finalmente decidió emitir la declaración pública, fue Catherine quien dio el empujón final. No con presión, sino con claridad. «Has estado cargando con esto demasiado tiempo», le dijo una noche. «Estás tratando de proteger a todos, pero ¿quién te protege a ti?». Esas palabras calaron hondo. Entonces ella dijo algo que cambió todo. Cada vez que la defiendes le das poder. Cada vez que permaneces en silencio, ella controla la historia. Termínalo, William, por nosotros, por la corona. Él no respondió de inmediato, pero horas más tarde convocó a sus asesores y ordenó el borrador de la declaración. Esa es la cosa con Catherine. Ella no gritó. No exigió. Simplemente plantó la verdad y dejó que creciera. Después de que la declaración se hizo pública, el papel de Catherine se profundizó.
Mientras William manejaba la política, Catherine manejaba a las personas. Se convirtió en el núcleo emocional de la respuesta real, asegurando que la moral del personal se mantuviera intacta y que el público no viera amargura, sino una resistencia tranquila. En los compromisos oficiales, sonreía más ampliamente, abrazaba más abiertamente, reía con los niños, abrazaba a los voluntarios e irradiaba una calma que contrastaba marcadamente con el desafiante bombardeo mediático de Meghan. Cada aparición pública era un mensaje no de palabras, sino de tono. La monarquía no estaba enfadada, era firme. Y funcionó. Las encuestas comenzaron a cambiar. La simpatía pública que había vacilado durante las entrevistas de Meghan comenzó a regresar a William y Catherine. La gente vio dignidad en su moderación, una lección que Catherine había aprendido de la difunta reina misma, pero a puerta cerrada a Catherine le importaba más de lo que nadie se daba cuenta. Tarde en la noche, después de que los niños estuvieran dormidos, ella y William se sentaban en su estudio privado, analizando la cobertura de prensa, elaborando estrategias para el siguiente movimiento. Ella leía cada titular. Sabía exactamente qué narrativas estaban ganando tracción y cuáles estaban resbalando. Se había convertido en esencia en la estratega silenciosa de la monarquía. Pero su compostura tuvo un coste. Un ayudante la describió como bellamente rota durante esos meses. Elegante en público, exhausta en privado. Hubo noches en las que no durmió en absoluto. Miraba la chimenea diciendo que ya no reconocía el mundo, que la bondad se había convertido en debilidad, y sin embargo, nunca vaciló. Incluso cuando el equipo de Meghan lanzó nuevos ataques, filtraciones, acusaciones, podcast emocionales, Catherine se mantuvo centrada. Cada insulto solo hacía más fuerte su determinación, porque Catherine entendía algo que Meghan nunca entendió. El poder no proviene del ruido, proviene del silencio. El silencio construye misterio, el misterio construye respeto, y el respeto, no la popularidad, sostiene a las monarquías. La pregunta que nadie se está haciendo. Así que aquí estamos. Después de todo lo que hemos descubierto, el archivo secreto, la devastadora llamada telefónica, el contraataque de Meghan, el plan maestro de Catherine, nos quedamos con una pregunta inquietante. ¿Tuvo razón el príncipe William al trazar esta línea en la arena? Recapitulemos lo que sabemos con certeza. La evidencia que se acumula alrededor de Meghan pinta un cuadro de repetidas violaciones de protocolo documentadas en un dossier clasificado que abarca años. Los testimonios del personal revelan un patrón de manipulación e intimidación, mientras que las filtraciones estratégicas a contactos de los medios convirtieron conversaciones privadas en titulares palabra por palabra, dejando a los miembros de la realeza cada vez más inquietos. Detrás de los titulares, el costo humano es crudo. Dos hermanos que una vez compartieron todo, ahora se encuentran en lados opuestos de un océano y una división ideológica. Una familia fracturada por pruebas de lealtad y miembros del personal traumatizados después de soportar una tensión prolongada. La monarquía misma está atrapada en un doloroso acto de equilibrio, sopesando el sentimiento contra la supervivencia. La opinión pública se ha dividido. Una mitad ve a William como un líder firme protegiendo una institución bajo asedio. La otra lo percibe como frío y despiadado, haciéndose eco de las mismas advertencias que expresó Meghan. Ambos bandos reclaman la superioridad moral, cada uno convencido de que defiende lo correcto. Pero esto es lo que todavía persigue a los observadores reales de todo el mundo. ¿Quién filtró la existencia de ese archivo secreto? ¿Fue alguien en el palacio tratando de forzar la mano de William? ¿O fue el equipo de Meghan tratando de exponer la hipocresía real? ¿Quién grabó esa devastadora llamada telefónica entre William y Harry porque alguien quería esa destrucción documentada y es posible que aún tengan más munición? ¿Qué hay en el resto del archivo que William no ha revelado? Porque las fuentes sugieren que lo que sabemos es solo la punta del iceberg. ¿Se reconciliarán alguna vez Harry y William? ¿O se ha quemado ese puente más allá de toda reparación? Y quizás lo más importante, ¿fue toda esta crisis evitable? ¿Qué significa esto para el futuro? Lo que estamos presenciando no es solo una disputa familiar,
Es una transformación fundamental de la monarquía británica. William ha dejado claro que está amaneciendo una nueva era, una en la que las filtraciones y la manipulación no tienen cabida los sentimientos personales, pasan a un segundo plano frente a la integridad de la corona, y la monarquía no se convertirá en una herramienta para agendas privadas. Pero ¿a qué coste ha perdido a su hermano? Se ha creado una enemiga permanente en Meghan. Ha dividido la opinión pública quizás irreparablemente. Y sin embargo, desde su perspectiva no tenía otra opción. Porque si no hubiera hecho nada la institución que nació para liderar, podría no haber sobrevivido lo suficiente para que él la heredara. Esto es lo que creo que la mayoría de la gente se está perdiendo en esta historia. Nadie tiene toda la razón. Y nadie está completamente equivocado. Meghan entró en esa familia creyendo que podía modernizarla, darle autenticidad y empatía. Pero subestimó cuán profundamente arraigada está la tradición en una institución que sobrevivió 1000 años. William creía que podía proteger tanto a su familia como a la corona. Pero subestimó cuánto había cambiado su hermano y hasta dónde llegaría Harry para defender a la mujer que ama. Harry creía que podía tenerlo todo, mantener un pie en la vida real mientras vivía bajo sus propios términos, pero subestimó cuánto se verían sus acciones como una traición. Y Catherinella hizo lo que las mujeres reales siempre han hecho: mantener todo unido, mientras fingía que las grietas no existían. Así que ahora quiero escucharos a vosotros. ¿Creéis que el príncipe William tomó la decisión correcta? ¿Debería haber cortado completamente con Meghan? ¿O demostró todo lo que ella dijo sobre la fría y despiadada familia real? ¿Estaba justificada Meghan al contraatacar? ¿O estaba manipulando la simpatía pública mientras socavaba la institución que le dio una plataforma global? ¿Podrán Harry y William reconciliarse alguna vez? ¿O es esta división permanente? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Queremos escucharos. Y si habéis encontrado este vídeo perspicaz, por favor aseguraos de dar me gusta, compartir y suscribiros. Tenemos más actualizaciones reales esperando para vosotros.